Así que vamos a irnos al Salmo 121. Salmo 121 dice el salmista, y se expresa de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, cuando estamos nosotros en dificultades, en tribulaciones, en adversidades, en momentos difíciles en nuestra vida, y nosotros hemos aprendido a confiar en Dios y a depender de Dios, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra fe en Dios. Él es nuestro refugio. Él es el que está con nosotros en todo momento, a cada minuto y a cada segundo. Y Él nunca nos va a abandonar. Por eso el salmista dice que alzará los ojos, dice, alzaré mis ojos a los montes, a las montañas. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? Y luego responde, mi socorro viene de Jehová. Es en Él en quien nosotros podemos confiar y esperar, hermano, las respuestas de aquellas oraciones, de aquellas peticiones que nosotros hemos estado pidiéndole a nuestro Dios. Y recuerden que siempre y cuando aquellas peticiones y aquellas oraciones que vayan alineados a la voluntad de Dios, que vayan en armonía con los propósitos de Dios. Estábamos enseñando en algunas enseñanzas de que en cierta ocasión, cuando nosotros oramos a Dios, Dios se queda callado y no responde a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Quizá en ese momento, cuando el Señor no responde a nuestras oraciones, cuando no contesta nuestras oraciones, es que Dios está tratando con nuestra vida, es que Dios nos está enseñando a ser pacientes, nos está moldeando o está formando nuestro carácter. Quizás también está purificando nuestra fe. Y Él está probando nuestro corazón, es lo que estábamos diciendo. Por eso, algunas veces el Señor, por eso Él se queda callado y no responde en el momento que nosotros estamos orándole a Dios. Y nosotros creemos que Dios en ese momento Él va a responder a nuestras peticiones. Pero a veces Dios tiene otros planes, otros propósitos, y permite ciertas circunstancias que pasen en nuestra vida, en nuestra familia, con el propósito de formarnos a su imagen, a su semejanza. Entonces Dios, cuando Él no responde a nuestras oraciones, es como les decía, es porque Él está haciendo algo en nuestra vida. Es porque Él nos está pasando por el proceso, y quizá en otras circunstancias es porque Él nos está disciplinando. Pero quiero decirle, hermano, que también hay momentos de que cuando oramos a Dios, inmediatamente el Señor responde a nuestras oraciones. Él responde a nuestras oraciones. Y hay momentos también de que pasamos años orando por aquella petición al Señor y el Señor no contesta a lo inmediato, pero sí en el corazón de Él está en responder a esa petición que nosotros le estamos pidiendo. Porque como decíamos al principio, que siempre Dios va a contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones, cuando nosotros le oramos de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes, de acuerdo, ¿verdad?, al propósito que Dios tiene para nosotros. Dios puede cambiar las circunstancias,
Nosotros podemos orar y decimos al Señor, mira, Señor, oramos por determinadas circunstancias, pero el Señor puede cambiar las circunstancias, pero los planes no van a cambiar para nuestras vidas. Los propósitos de Dios se van a cumplir como Dios lo ha establecido. Entonces en esta noche, hermano, vamos a seguir hablando acerca de la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios que es soberano aún en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. En algunos casos el Señor va a responder a nuestras oraciones y puede ser que una respuesta sea un no. Y en otras circunstancias el Señor va a responder a nuestras oraciones según lo que le estamos pidiendo a nosotros. Pero van a haber momentos que el Señor nos va a responder y nos va a decir no. Es necesario que ocurra esto en nuestra vida. Es necesario que pasemos por este proceso. Es necesario que pasemos por esta prueba. ¿Por qué? Porque quiero enseñarte algo. Quiero prepararte para lo que viene más adelante. Quiero capacitarte. Porque por eso es que a veces suceden muchas cosas en nuestra vida, en nuestro ministerio, en el caminar, hermano, en la vida que tenemos aquí en la tierra. ¿Sabe qué? No es fácil. No es fácil servirle al Señor. No es fácil ejercer un ministerio, X ministerio. Dios nos usa en diferentes áreas. A cada quien Dios lo ha llamado para diferentes áreas en su obra. Y para eso el Señor tiene que capacitarlo, tiene que prepararlo. Y eso no es un día de un día para otro. No, hermano, eso tarda años. Años. Para el Señor capacitarnos y prepararnos. Y a través de qué, hermano, qué método usa el Señor. Son las tribulaciones, son las pruebas, las diferentes circunstancias que atravesamos en la vida. El Señor las utiliza, las usa para formarnos, para purificar nuestra fe, para hacernos más sólidos, para hacernos más fuertes, para hacernos más maduros. Entonces, por eso es que a veces nosotros estamos pasando por dificultades duras en nuestra vida y le oramos al Señor, Señor, sácame de esta situación. Y quizás es la voluntad de Dios que pasemos por ahí. Y para que podamos pasar por ahí, a lo mejor vamos a tener que soportar 1 año, 2 años, 3 años. Y es necesario, hermano. Porque el Señor ahí nos está enseñando muchas cosas y el Señor nos está enseñando a ser paciente. El Señor está formando, moldeando, formando nuestro carácter. Es importante eso. Entonces, a veces nuestras peticiones no son respondidas cuando no están de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando no están de acuerdo a su voluntad. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Recuerde que en Santiago dice la palabra de Dios que a veces no recibimos cuando oramos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. ¿Y qué significa eso? Que usted no está orando en la voluntad de Dios, no está de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra fe. Por eso es que en muchas de esas circunstancias, o Dios está probando nuestra fe, por eso Él nos responde de inmediato a nuestras oraciones, o no estamos orando en la dirección correcta. No estamos orando en la perfecta voluntad de Dios. Pero qué bueno es cuando oramos en la dirección correcta y, hermano, y vemos las peticiones de Dios contestadas. Satanás en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, también interfiere. Interfiere, hermano. A veces interfiere en nuestras oraciones, es un estorbo a nuestras oraciones. Y por eso a veces nosotros no tenemos respuesta en el momento, pero no significa que Dios no nos escucha nuestras oraciones. Vamos a hablar más adelante de este punto, ¿verdad? Porque cuando el profeta Daniel estuvo orando para que el pueblo de Israel fuera
liberado por Babilonia, dice el profeta Daniel oró 21 días. Y dice que en Daniel, capítulo 10, dice que el mismo diablo, el mismo Satanás se interpuso. Ahí aparece con el nombre del príncipe de Persia. Se opuso, ¿verdad? Pero no significa que Dios no le dio la respuesta a Daniel, porque Daniel estaba orando, hermano. Estaba orando en la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, por eso es que estamos hablando en esta noche, porque a veces muchas personas Dios no responde a sus oraciones. Pero hoy estamos hablando, vamos a enfocarnos en esta parte, cuando Dios responde a nuestras oraciones, ¿verdad? En la medida que nuestras oraciones están en armonía con la voluntad de Dios, téngalo por seguro que usted va a ver la respuesta de parte de Dios. Usted va a ver la respuesta de parte de Dios. Cuando están en armonía con los propósitos de Dios, cuando estamos orando alineado a la voluntad de Dios, vamos a ver la respuesta de Dios. Y cada una de esas oraciones que le presentamos al Señor se van a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Por eso es que a veces el Señor permite, hermano, que pasemos mucho tiempo orando, porque Él está enseñándonos muchas cosas. Él nos está formando, nos está preparando, nos está capacitando, nos está haciendo más fuertes. Estamos creciendo en la fe, está formando nuestro carácter. Y como le decía, siempre las oraciones van a ser contestadas en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Recuerde que Él es soberano y Él tiene la última palabra de nuestras oraciones. Si nosotros hacemos una estadística, por ejemplo, en su vida o en mi vida, y hacemos un análisis de todas las oraciones y de todas las peticiones que le hemos hecho al Señor, son más las peticiones que el Señor nos ha respondido, nos ha contestado, de acuerdo, ¿verdad, hermano?, por su misericordia, por su amor, de aquellas que no hemos recibido respuesta. Pero aún en la misericordia de Dios, Dios nos ha respondido, nos ha bendecido de diferentes maneras. ¿Cómo no tenemos, hermano, cómo agradecerle a Dios? ¿Cómo no le vamos a agradecer a Dios? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido, hermano, ¿cómo le diría yo? Ha sido un Dios tan amoroso con nosotros, tan misericordioso, que aún en nuestras debilidades, Él siempre ha estado ahí, siempre ha respondido a nuestras oraciones. Ha respondido a nuestras oraciones. Pero hay que estar claro que otras que quizás están en la lista de nuestras peticiones no han sido respondidas ni serán contestadas de parte de Dios, porque no están en armonía con los propósitos de Dios. Abraham esperó 25 años para recibir la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que Dios le había prometido a Abraham, que a través de Sara y él, aunque eran ancianos, le iba a dar un hijo. Y ese hijo no vino en el momento, hermano. Pasaron 25 años. Abraham, casi ya iba a cumplir 100 años, porque cuando Dios le habló a Abraham tenía 75 años, cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo en su vejez, al igual que Sara. Y pasaron 25 años esperando esa promesa. Y aún así Abraham y Sara, en cierto momento flaqueó su fe, porque pensaron que Dios se había olvidado de las promesas que le había hecho. Y Dios nunca se olvida.
Dios nunca se olvida de aquellas promesas que Él nos ha hecho a nosotros y que están en su palabra, porque Él es un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra. Él no es un hombre para que mienta. Cuando Dios te promete algo, téngalo por seguro que Dios le va a cumplir, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Y ahí está el detalle de que si nosotros vamos a creerle a Dios de aquel que Dios nos ha prometido. Porque muchas de lo que Dios promete a nuestra vida, y cuando Dios nos habla a nosotros, hermano, no es que se van a cumplir de inmediato. No, hermano, a veces van a tomar tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero que van a venir las promesas de Dios a nuestra vida. Porque Dios no miente, Dios no se va a quedar con nada, hermano. Si Dios no cumpliera su palabra, fuese mentiroso, pero Dios no es un Dios mentiroso. Él es un Dios de verdad, un Dios que Él va a responder nuestras oraciones en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Cuando Él considere que ya es tiempo, entonces el Señor responde. El Señor manda la bendición que quieres para tu vida. Por eso, hermano, que es necesario que aprendamos de las enseñanzas del Señor. Aprendamos a confiar en Él. La mejor universidad en teología es cuando estamos cara a cara con Dios. Estamos en el proceso, cuando Dios nos lleva al desierto. Y ahí nos prepara, ahí nos capacita. Y estamos directamente con Dios. Ahí estamos aprendiendo a conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿De qué manera, hermano, se manifiesta? Dios nos va a enseñar muchas cosas cuando estamos en el proceso. Entonces, Abraham esperó 25 años, pero Dios cumplió su palabra. Viene una pregunta a mi mente: ¿cómo sabemos o cómo puedo saber si mis oraciones están alineadas a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nuestras oraciones son respondidas, hermano? Recordemos que en cierta ocasión Pablo oró a Dios para que fuese librado del aguijón que Dios había permitido en la carne. Que Dios había permitido un aguijón en la carne, hermano, el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que Pablo en Corintios, en 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 12, dice que Pablo oró a Dios 3 veces. Oró la primera vez y Dios se quedó callado. Oró la segunda vez y Dios se quedó callado, no respondió. Y oró la tercera vez, y a la tercera vez Dios le respondió. Pero la respuesta fue con un no. La respuesta que el apóstol Pablo fue con un no. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es necesario a veces que pasemos por las dificultades, por las pruebas. Es necesario, hermano, que Dios permita todas esas cosas en nuestra vida, porque para poder usar a Pablo al nivel que Dios usó a Pablo, un hombre muy estudiado, muy preparado académicamente, Dios tuvo que tratar con el ego y con el orgullo de Pablo. Dios le tuvo que enseñar a Pablo que todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de él, hermano, aún en medio de todas esas limitancias, de todas esas debilidades de Pablo, porque Pablo tenía ese aguijón en su carne, y Dios lo permitió para que él se diera cuenta que el poder de Dios, que el poder que fluía en él, que la sabiduría que fluía en él, era Dios en la vida de él. Por eso tuvo que enseñarle Dios a Pablo que en medio de todas las dificultades, en medio de las grandes cosas que estaba haciendo Pablo en su ministerio, tuvo que enseñar a Pablo que era el Dios soberano, todopoderoso,
y que para él era la honra, que para él tenía que ser glorificado. Y Pablo fue claro en expresarse en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, cuando dice que para que no se me subieran las revelaciones a la cabeza, para que no se le subieran los humos a la cabeza. Querramos o no querramos, hermano, a todo Dios nos ha permitido un aguijón en la carne, de una u otra manera, porque cuando Dios nos llama, hermano, el que tiene que ser exaltado y glorificado tiene que ser Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Entonces, en ocasiones vamos a recibir respuestas de Dios, ¿verdad? Respuestas como un sí, voy a contestar tu petición, porque Dios ha considerado que estamos orando de acuerdo a su voluntad, y Él va a decirnos sí, pero también en cierta ocasión Él nos va a decir no. ¿Y quién va a contradecir a Dios? Nos va a responder sí o no, pero vamos a tener una respuesta, cualquiera de las dos, hermano. Son válidas, porque Dios es un Dios sabio, omnisciente, que lo conoce todo, lo sabe todo, y siempre Él va a querer lo mejor para nosotros. Y cuando estamos orando y pidiéndole algo a Dios que Dios considera que más bien nos va a dañar, nos va a destruir, nos va a afectar espiritualmente, nos va a afectar personalmente y nos va a afectar a nuestra familia, entonces mejor Dios se abstiene. Y el Señor dice, no puedo. Él conoce el futuro de cada uno de nosotros. Vamos a irnos a la Biblia en el libro de Reyes, capítulo 3, tenemos una historia muy bonita e interesante, hermano. Esta historia la conocen ustedes, y es la historia del rey Salomón. Vamos a estudiar ese pasaje muy bonito, muy interesante, y vamos a aprender algo, mucho de este pasaje bíblico. Entonces, vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos en esta noche, vamos a hablar acerca de la oración que hizo el rey Salomón. Dice de la siguiente manera: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero vamos a irnos al versículo 5. Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Dios se le parece a Salomón. Hermano, ¿no cree que en cualquier momento o un día Dios se te puede presentar a través de sueños? O no podemos limitar a Dios, porque Dios es un Dios soberano. Y Dios tiene propósitos específicos y diferentes con cada uno de nosotros. Pero la pregunta sería, si Dios se le presenta a usted y le dice: pide lo que quieras que yo te dé, ¿cómo respondería usted? ¿Estaría preparado para inmediatamente presentarle peticiones que sean de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque eso a cualquiera lo puede sorprender, que Dios se te presente y te diga: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y eso fue lo que pasó con el rey Salomón. Y dice: y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado
esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Cuando Dios se le aparece al rey Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé, podemos ver aquí en este pasaje que Salomón inmediatamente, hermano, no se le fue directo y comenzó a pedirle al Señor, Señor, yo quiero una casa, yo quiero un carro de último modelo, yo quiero que mis negocios sean prosperados, quiero tener poder, quiero tener fama, quiero esto, quiero lo otro. No. ¿Sabe? Vemos aquí en el pasaje que Salomón comenzó a agradecerle a Dios, a honrarlo, comenzó a darle el reconocimiento que él se merecía, y le dice, no comenzó, hermano, a ponerle la lista de peticiones ahí y a decirle, Señor, quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto. No. Salomón le dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y luego continúa. Mire qué interesante, hermano, porque esto es poderoso. Este pasaje bíblico, aprendemos mucho aquí, aprendemos mucho de este hombre, Salomón. Y dice, ahora pues, Jehová Dios mío, le dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y luego le dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. El rey Salomón, como Jesús mismo lo dijo, que no ha habido otro como Salomón, un hombre con la sabiduría de Salomón no lo habrá, ni con las riquezas que Dios, ¿verdad?, le otorgó a este hombre, que Dios le dio a este hombre, nadie lo puede superar. Jesús mismo lo dijo, y la palabra de Dios también lo describe, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y dice que Salomón le dice, Señor, Dios mío, Jehová Dios mío, yo soy una persona joven y no sé cómo entrar ni salir. Y esta palabra, yo soy una persona joven, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se refería a que él era una persona de poca experiencia para gobernar al pueblo de Israel. Y le dice, yo soy una persona joven y no sé cómo entrar ni salir. Y le dice, Señor, es lo primero que le pone el rey Salomón, y le dice, Señor, yo soy una persona de poca experiencia y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. En el versículo 9. Y aquí viene la petición del rey Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mira, hermano, es raro entre el mismo pueblo cristiano, quizás porque no nos han enseñado, hermano, realmente cómo orar en la perfecta voluntad de Dios, cómo orar de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero este hombre, el rey Salomón, cuando viene Dios y se le presenta y le dice, pide lo que quiera que yo te le daré. Salomón no le pidió riquezas materiales, Salomón no le pidió poder, Salomón no le pidió fama, Salomón no le pidió, hermano, dinero, no. Dice Salomón, Señor, soy una persona joven, soy una persona
de poca experiencia y en otras palabras, no sé cómo voy a gobernar a este pueblo. Un pueblo grande, numeroso. Y le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Qué interesante lo que Salomón le está pidiendo. Hermano, no era cualquier petición, no era cualquier cosa lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios. Qué interesante es, hermano, de que Salomón le está pidiendo: Señor, dame un corazón entendido. Y lo que le está pidiendo es: Señor, dame un corazón lleno de sabiduría. Dame un corazón que tenga discernimiento. Dame un corazón que tenga esa sabiduría para poder tomar decisiones correctas y para poder hacer lo que te agrada, en otras palabras. Porque es duro y difícil vivir en este mundo, hermano, y no tener la sabiduría de Dios. La mayoría de las personas, aún del pueblo cristiano, cuando le ora a Dios, si usted, yo le digo, revísese en su lista de peticiones, cuáles son aquellas peticiones que realmente tienen que ver más con lo espiritual, que tiene que ver con el reino de Dios. Todo el mundo lo que le pide al Señor: Señor, a lo mejor quiero una casa, Señor, aumenta mi negocio, Señor, quiero un carro nuevo, Señor, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá. Pero, ¿y lo espiritual? ¿Y lo del reino de Dios? Porque el 99.99.99, hermano, por decirlo así, el 99.999999 es peticiones materiales. Todo lo material, porque tenemos la tendencia como seres humanos, ¿verdad?, a apegarnos a lo material y no a lo espiritual. Y Salomón hizo todo lo contrario. Le dijo: Señor, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para ser un hombre imparcial cuando vaya a juzgar entre un rico y un pobre, cuando vaya a hacer juicio, a pegarme a la justicia y no ser sobornado por nada, sino hacer lo correcto con tu pueblo. Eso le estaba pidiendo el rey Salomón. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? No es fácil. Imagínense que a veces sí es difícil gobernar, a veces en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. Ahora, gobernar una nación. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido: Señor, dame sabiduría para criar a mis hijos? Señor, dame sabiduría para formar a mis hijos? Porque no es fácil en los tiempos que estamos viviendo lidiar con adolescentes. No es fácil. No es fácil. Más con las redes sociales, con la tecnología que tenemos, con el internet. Nosotros, hermanos, quizás, bueno, en mi caso todavía me formé con la tecnología en mis manos, pero ya las personas podríamos decir de los años 80 para atrás, del 70, podríamos decir del 80 para atrás, no tenían la tecnología que tienen ahora. Las computadoras comenzaron a salir, vinieron a Nicaragua en los años 80 en adelante. Y de ahí, hermano, comenzaron la gente a capacitarse con la tecnología, y luego vinieron los sistemas operativos, Windows, y comenzó a prepararse la gente como operadores de computadora, como programadores de computadora, y luego viene el uso de internet, las redes informáticas, y hermano, y el boom de las redes sociales. Y eso es terrible hoy en día para la juventud.
Y para los padres es difícil. Difícil. Entonces, ¿en cuál de esa lista de peticiones de oraciones tenemos ahí decirle, Señor, te pido sabiduría para gobernar mi casa, te pido sabiduría para criar a mis hijos, te pido sabiduría para formar a mis hijos, te pido sabiduría, Señor, entendimiento para poder, Señor, poder vivir en armonía con mi esposa, con mi familia, con mis hijos? ¿Cuántas de esas peticiones, hermanos? Porque muchas de las peticiones que le presentamos a Dios, casi estamos enfocados en lo material. Y qué importante es pedirle a Dios sabiduría para vivir en esta tierra. Qué importante es pedirle a Dios sabiduría para saber cómo actuar y cómo relacionarnos con nuestros trabajadores en las instituciones, en las empresas, en el trabajo. Qué importante es tener sabiduría, hermano. La sabiduría de Dios. Qué importantísimo. Porque a veces podemos tener mucho conocimiento en una determinada área, en un determinado tema o en una profesión, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, hermano, podemos fracasar. Entonces David, teniendo el poder ya, siendo rey de Israel, él le dijo, Señor, yo quiero que me des un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mire lo que dice en el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y cuando dice la palabra aquí, agradó, se refiere que lo que estaba solicitando Salomón era algo sano a los oídos, a los ojos de Dios. Él le agradó al Señor. Lo que Salomón estaba pidiendo era algo hermoso para Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que usted no puede orar para que Dios le dé una casa. No estoy diciendo que usted no puede orar para que Dios le dé un carro, para que Dios le dé un vehículo para movilizarse para su trabajo. No estoy diciendo que usted no puede orar para que Dios bendiga su negocio. No, hermano, todo eso es legítimo. Todo eso es parte de las consecuencias de nuestra obediencia a Dios. Cuando Dios nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida. El Señor te va a bendecir espiritualmente, pero también te va a bendecir, hermano, en lo material. Porque es necesario. Es necesario que como familia tengamos un hogar, un techo donde vivir. Es necesario que si usted, hermano, tiene una familia grande y le está orando al Señor por un vehículo y el Señor ve que usted lo necesita, Dios se lo va a dar. Pero la palabra, Jesús mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo bueno de Dios, lo justo, todo aquello que a Dios le agrada. Cuando nosotros buscamos su justicia, todo lo que viene de Dios, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo correcto, todo lo justo, hermano, las otras cosas van a venir por añadidura. Y es ahí porque mucha gente no recibe respuesta por alguna petición de parte de Dios. ¿Por qué no la recibe? Porque todavía estás en el proceso, todavía estás siendo moldeado, todavía estás siendo capacitado. Y no es porque Dios no esté en el corazón de Él darte lo que le estás pidiendo, pero Dios primero quiere formarte, quiere enseñarte para que cuando Dios te dé aquello valioso, usted lo sepa cuidar y lo sepa valorar. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos, hermano, el entendimiento. Necesitamos un corazón, como decía el rey Salomón, un corazón entendido
un corazón lleno de sabiduría, un corazón con discernimiento, para tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice que esa oración le agradó a Dios, le agradó, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, mire qué interesante, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué clase de respuesta de parte de Dios? ¿Por qué a veces no recibimos respuesta de parte de Dios? Porque a veces estamos orando, pero aún estamos pidiéndole a Dios, pero aún dentro de nosotros, hermano, hay egoísmo, a veces hay amargura, a veces hay odio, hay rencor, y a veces le pedimos a Dios, no para que Él sea glorificado, sino para nuestro propio, alimentar nuestro ego, para a veces para hermanos, ser jactanciosos, para para enaltecernos, para sentirnos más que otros, para, hermano, en otras palabras, no honrar a Dios. Y Dios conoce y ve todo eso en nuestro corazón, hermano. Por eso muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Pero aquí vemos una oración del rey Salomón, que Dios le dijo: no me pediste cosas materiales, pero como consecuencia de lo que tú me has pedido sabiduría, me has pedido inteligencia, me has pedido discernimiento para gobernar a mi pueblo, me has pedido todas estas cosas que son muy importantes. Te voy a dar lo material. Y Dios bendijo grandemente al rey Salomón. No ha habido un hombre tan próspero como el rey Salomón. No ha habido un hombre tan sabio como el rey Salomón. De que la Biblia registra de que una reina de Sabá, ¿verdad?, por el lado de Arabia, ahí por Yemen, por esa zona de ahí, esta reina dice que había escuchado rumores de la prosperidad del rey Salomón, de la sabiduría del rey Salomón, y dice que ella preparó un grupo de personas, un séquito de personas, y dice que ella empacó un montón de kilos de oro. No llegó vacío donde el rey. Dice que se presentó donde el rey, y cuando llegó, dice que esta mujer quedó impresionada con el lujo, con lo suntuoso que era el palacio donde estaba el rey Salomón. Y dice que esta mujer, estando ahí en el palacio del rey, ella comenzó a formularles preguntas difíciles al rey Salomón, y el rey Salomón se las contestaba, miren, precisa, concisa y llena de sabiduría, que dicen que la reina de Sabá se quedó boquiabierta, porque ella dijo, en cierta ocasión, ella expresó y dijo:
no era ni la mitad o ni de la tercera parte de lo que yo había escuchado de este rey. Porque ella quedó asombrada de la sabiduría que tenía este hombre. Quedó asombrada aún de las riquezas que este hombre poseía con todo lo que Dios le había proveído. Y aún así, imagínense, con toda la riqueza vino esta mujer y le dejó también, hermano, montones de kilos de oro. Dios le concedió lo que el rey Salomón le había prometido. Por eso, imagínense que siempre estamos acostumbrados a pedirle a Dios y no ofrecerle. El Señor, nuestro Dios Jehová, se le presenta al rey Salomón, le dice: pídeme lo que quiere que yo te le daré. Inmediatamente una persona, hermano, que no tiene el sentir, o en este caso, como el rey Salomón, comienza, hermano, a sacar la lista de peticiones ahí. Señor, yo quiero esto y esto y esto y esto. Dame. No. Salomón comenzó a darle reconocimiento a Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña, hermano, de que cuando nos presentemos delante de Dios, debemos de ofrecerle algo, acción de gracias. Imagínense que en el Antiguo Testamento nadie se podía presentar a Dios con las manos vacías. Y ahora también, ¿por qué no? Siempre que nos presentemos delante de la presencia de Dios, debemos de ofrecerle adoración, reconocimiento, hermanos, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos agradecidos con Dios por todas las cosas que Dios ha hecho. Entonces, ¿por qué a veces muchas de nuestras oraciones no son contestadas o Dios las reprueba? Porque a veces, hermano, hay orgullo, hay egoísmo, hay, como le decía, ese ego, ese orgullo, a Dios no le agrada. Y a veces nos creemos más que otros o nos creemos súper más espirituales que otros. Vea, miren lo que pasa acá. Por eso quiero llevarlo acá a Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 dice que había un fariseo y un publicano. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Este fariseo, hermano, se la creía, hermano, que él era perfecto, que no quebraba ni un plato ante los ojos de Dios. No estaba siendo humilde ante Dios. Y ese señor, y miren cómo se le presenta a Dios: no soy como ese ladrón, no soy como ese publicano, no soy como esos hombres adúlteros, injustos. Y luego le sigue mencionando: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, que era una persona que eran considerados personas deshonestas, ¿verdad? Que no eran personas honradas, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estamos hablando del publicano. Dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Puede ser que a veces nos pase como el fariseo.
Cuando nos presentamos delante de Dios y no nos presentamos con humildad, no nos presentamos, hermano, pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros errores, no nos presentamos al Señor como personas que necesitamos de Él, necesitamos de su poder, necesitamos de su gracia. Somos personas totalmente dependientes de Dios. No somos personas autosuficientes. Y esa oración de este hombre no fue aceptada de parte de Dios. Dios la reprobó. Pero sí Dios recibió la oración del publicano, que dice que él no se consideraba ni digno ante los ojos de Dios. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estas palabras las estaba diciendo Jesús, esta parábola. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esa es a veces una de las cosas, hermanos, que pasan en la vida del cristiano, del creyente. Porque por eso es que no reciben respuesta de parte de Dios. Pero lo que hemos estado aprendiendo hoy es que Dios responde nuestras oraciones cuando oramos en su perfecta voluntad, cuando nuestras oraciones están en armonía con los planes, con los propósitos de Dios, y que esas oraciones se van a contestar, van a ser respondidas en el tiempo perfecto de Dios, porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios soberano. Y le comentaba al principio que muchas de nuestras peticiones son más las peticiones que han sido contestadas de aquellas que han sido no contestadas. Porque evaluémonos nosotros, analicemos nosotros en nuestra vida, hagamos un análisis, hermano, y miremos cómo Dios nos ha bendecido a nosotros, cómo Dios ha venido en cada momento, a través del tiempo de andar en los caminos del Señor, a través de nuestro ministerio, a través de nuestra familia, a través de nuestros hijos, porque dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios nos va a bendecir de manera integral. De manera integral. Pero todo tiene su tiempo.